Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro maravilloso blog. ¿Cuántas veces no has oído por ahí siempre que hay un resentimiento en la familia? ¿No has oído a alguien que diga, es que la odio, es que odio a mi familia, es que no me va bien, es que no me la llevo bien? Y te llenas de rencor, de odio, a causa de ese vínculo roto, porque tal vez te traicionaron o no, no lo sabemos, pero no eres capaz de perdonar. De eso hablaremos el día de hoy, el odio en la familia. Así que en breve empezamos. El resentimiento familiar es como un terremoto. Destruye las bases, los cimientos de un hogar. Y por supuesto, una familia con odio, con rencor, está muy cerca de sufrir este grave terremoto. Se trata de un dolor moral justificado o infundado que persiste en este grupo de personas durante años, décadas, a veces generaciones, por no ser capaces de perdonar, de olvidar una ofensa. Es muy común entre padres e hijos, entre hermanos, entre otras figuras genealógicas, bien sean ancestros o descendientes. Pues si ponemos la mirada y si vemos un poco más allá, incluso hasta nuestras propias familias, es probable que tengamos esta realidad y que no la conozcamos. Es como tener un nudo, ¿no? En ese vínculo, es como, sí, como un espacio que está entorpecido, es como una carrera que está cortada, una carretera, perdón, que está cortada. Ese odio a ese tío, a ese hermano, a esa cuñada, en un momento dado puede hacernos daño. Sí, porque nos traicionó, porque traicionó a nuestros padres y nosotros pues nos mantenemos así. Si miras con rencor a ese primo, a ese abuelo, a esa madre que nos hizo daño, queriendo o sin querer. A veces decimos que sin querer, ¿verdad? Puede ser. Esto nadie lo va a saber. Lo curioso del resentimiento es cuando vives en un entorno familiar, puede quedarse para otra generación y para otra generación y así sucesivamente. Esto es genéticamente comprobado. Tenemos una adherencia genética tanto del amor como del odio. Por supuesto, esto no se escapa, esta emoción no se escapa de nosotros. Cuando nuestros progenitores, cuando nuestros padres, nuestras tías, nuestras abuelas hablan con desprecio de una tercera persona, de una tercera figura, ese rencor cala, ese odio cala en ese niño. Ese niño no tiene la culpa y está traumatizado y solo escucha y asume o calla. Y sea verdad o sea mentira, la persona que más va a sufrir va a ser ese pequeño que está oyendo, que está escuchando, que está percibiendo tanto odio y tanto. Asdrúbal, ¿en qué consiste este odio, este resentimiento familiar? Mira, es un patrón. El patrón de odio, rencor, dolor moral que se mantiene en el tiempo hacia una tercera persona del mismo núcleo. No nos vamos a entrar a mentiras, es eso. Lo muy llamativo de esta realidad es que incluso puede dividir, puede hacer alianzas entre familias. No es comiquita, no es película, no es la serie que acabo de ver, no, es la realidad. Y tenemos que centrarnos en rescatar esto. Sí, debemos de crear lazos que unan a los miembros, rehacer, reforzar las experiencias positivas y tratar de darle la vuelta a esas experiencias, a esos lazos negativos en nuestras familias. ¿Saben que detrás de esa sensación se mantiene la idea constante de que me han traicionado? Sí, es uno de los pensamientos más comunes cuando algo nos pasa. Es que me traicionó, es que me derrumbó, es que se burló de mí. Sí, puede ser cierto o no, pero tú vas a vivir toda tu vida así.
Qué difícil, señores, qué difícil manejar esto. Las disputas por temas económicos son las primeras. La percepción de lo que se ha dejado, de lo que han dejado, me han timado, me lo han quitado. Eso crea más odio, más dolor y más resentimiento. Sí, parece mentira. Las herencias familiares son un desastre. Porque cuando no hay pasta, cuando no hay dinero, cuando no hay bienes, se murió y se fue. Pero si tiene un poquito, madre mía, vamos a pasar grandes tiempos luchando si no está bien escrito todo. Y lo importante es que sean capaces de razonar como personas y no llegar a esos puntos. O al que se murió, que hubiese hecho unos papeles bien redactados, ¿verdad? Señores, redacten sus documentos bien para evitar estos líos a nuestras familias. Considerar que un hermano, un padre, un hijo ha sido injusto con uno mismo puede ser incluso hasta más doloroso. Sí, a veces decimos, es que me duele porque es mi hermano, porque es mi primo, porque es hasta un compadre. Prefiero como lo hubiese hecho un desconocido. Sí, esa es la expresión de siempre. Si bien es cierto que todos tenemos derecho a desarrollar sentimientos de ira y de rencor hacia alguien, también es cierto de que a la final esto te va a bajar tu frecuencia. Mira, cuando estaba haciendo el tema se me bajó la frecuencia muchísimo. Me tuve que poner a hacer ejercicios mentales, de verdad, porque es un tema heavy, es un tema muy fuerte y como tengo ciertas conexiones, pues también me entorpece un poco. El llamado es a todos. El llamado es que sepas soltar. Y cuando digo esto, es a todas aquellas personas que se encuentran afectadas de alguna u otra manera por el resentimiento familiar. Señores, suelten ese odio, suelten esa decepción, y me refiero a todos, que no es nada más uno. En un conflicto hay dos lados, existe un lado A y un lado B. No es que ellos y yo no es que tú sí y yo no, tienes que soltar. No puede ser que porque mi abuelo estaba peleado con mi tío en la parcela de la finca se sigan peleando por lo mismo todavía 50 años después. No es así. No es posible que nuestra madre odiara a su padre. ¿Por qué? Porque te maltrató, porque te dijo algo, ¿vale? ¿Quién no pasó eso? Yo pasé por eso. A mí mi padre no me hizo caso. Tal vez no será un maltrato físico ni verbal, mi padre biológico. Pero me abandonó. Y yo en algún momento me convertí en algo igual. Así que reconoce lo que has hecho para que puedas perdonarte tú mismo. Es la única manera de seguir adelante. Hay experiencias familiares que se alojan en nuestra mente de una forma hasta colectiva, que todos los miembros de ese lado de la familia tienen la misma narrativa. Tú hablas y te dicen, se expresan de la misma manera. El sufrimiento de un vínculo que está cortado, ese hermano que pierde a su hermano, esa hija que pierde a su padre, o ese padre que ha perdido a esas hijas. Gracias a esas personas que son capaces de perdonar, de verdad. Gracias. Hay un filósofo, Max Scheler, en su libro Resentimientos en la moral, hablaba de la secuela que queda tras una ofensa o una agresión moral. Es tan fuerte, que mejorar eso necesita años de conocimiento y de terapia, de desarrollo. Sí, bastante. Ahora, Asdrúbal, si consigo ese resentimiento familiar en primera persona, ¿qué puedo hacer? ¿O cómo puedo hacer? Mira, muchas veces nosotros somos víctimas de resentimiento familiar. Hay veces que por razones, bien sean justificadas o no, ¿vale? Nos convertimos en la oveja negra y nos señalan, y siempre. Y tú vas siempre con ese cuento y esa cantaleta y esa historia a todo el que te consigues por el medio. Somos el foco de toda decepción y hasta se mantiene por el paso del tiempo. A veces ocurre, o la realidad es distinta, que lo puedes estar viviendo así en carne propia y puede darse la sensación opuesta. Es posible que seamos nosotros quienes no podamos perdonar
a ese desacierto, a esa otra persona, a ese otro familiar, esa prima, esa tía. Esta última experiencia es muy común, más de lo que ustedes creen, y se da bajo muchas circunstancias por no habernos sentido amados, por no habernos sentido valorados, por no respetar nuestro entorno, nuestra familia, por sentirnos humillados, por a veces sentirnos traicionados. Creo que es una de las más frecuentes, ya se las he nombrado, bien sea un hermano, una prima, una tía que te decepcione o sientas que te traicionó, o ser ese hijo invisible de esa familia, porque siempre hay un hijito más adorado, siempre pasa así, y te llenas de ese odio, de ese rencor, y no va bien. Vale, Asdrúbal, ahora, ¿cómo hago yo? ¿Cómo debo actuar si yo siento que estoy en resentimiento? Mira, el resentimiento es lo peor de lo peor. El resentimiento lo comparamos como un hongo. Ustedes ven esos hongos, esas paredes, y tú lo viste la primera vez, está en aquella esquinita, y te fuiste de viaje, y cuando volviste a la casa de verano o la casa de la playa, que es muy típico, consigues que está, ostras, toda la pared llena de un moho que se está comiendo la casa entera. Pues ese hongo es así para todo, es como un hongo, se infiltra, se mete, nos llena, se expande, nos enferma, y no nos damos cuenta de que estamos hundidos en dolor, decepción, odio, rencor, ira, pura frecuencia negativa. Señores, no está bien, hay que salir de ahí, hay que salir siempre victoriosos, no importa. Sé que van a decir, Asdrúbal, pero es que la herencia es grande. Asdrúbal, es que lo que nos estábamos repartiendo. Asdrúbal, es que era la mitad de mi mitad de mi mitad. Señores, si es por dinero, están perdiendo la vida. El dinero tú te lo haces. Si tienes dos manos, y si tienes dos pies, y tienes un cerebro, y a veces solo teniendo el cerebro es suficiente para trabajar, para producir dinero. ¿Qué es mi legado? ¿Cuántos legados yo no he visto que se van a la basura por una malversación? Yo tengo un hermano que tuvo algo de pasta y se le fue en fiesta. Sí. Así que, ¿qué me dicen? ¿Qué me cuentan? No me las sé todas, pero sí me sé unas cuantas. Las familias, escuchen bien, las familias que no perdonan son como una espiral de negatividad. Es un derrumbe, es una catástrofe de mentiras, de odio y de rencor, porque se suma la mentira muchas veces. Y bien es cierto que el perdón sería el único mecanismo para liberar ese sufrimiento atascado, para liberar ese vínculo cortado, esa raíz ofendida, esa decepción que tienes. No todo el mundo es capaz de dar un paso, pero tú que me estás oyendo, tú que me conoces, tú que sabes quién soy, da el paso. Sí, tú, cualquiera, da el paso. Si no das el paso tú, pues tu energía vibracional se va a seguir hundiendo. Da ese paso y perdona. Si no perdonas, vas a seguir en odio. Después sigue peleando por el dinero, si quieres. Ya verás que después que perdones se te va a olvidar el dinero y todo va a quedar bien. Muchas personas quedan bien después que hablan, después que se conocen, después que se confrontan. Una confrontación sana, saludable. El resentimiento tiene como columna vertebral el ego y el orgullo. Deja tu ego y tu orgullo guardados. Señores, les he venido hablando de cada una de estas emociones, de estas virtudes y de estas sensaciones para que podamos enfrentar nuestro día a día. Y esta sí es la realidad. Yo sé que cuando les hablo de algún tema en especial a ustedes les gusta, ¿no? El odio, el rencor, esto, lo otro, sí. Dame 5 tips, dame 4, dame 3, pero esta sí es una realidad. El rencor, el odio en la familia, entre familias, es una realidad hoy día y tenemos que ser lo suficientemente honestos para saber enfrentar todas estas situaciones. Sin embargo, siempre estamos de acuerdo en reparar esas relaciones. ¿Tú lo harías? ¿Repararías una relación familiar rota? ¿Serías capaz de dar algo de ti para mejorar ese entorno? A veces no es necesario que se produzca un acercamiento auténtico. Con solo
ofrecer tu perdón ya a veces es suficiente. Con solo aliviar tu odio y pasar páginas, como dicen por ahí, borrar cassette, no sé si se acuerdan, o es una expresión muy antigua porque ya no hay cassette, pero sí, liberar ese odio te hace una persona más libre, más sana. Recuerda que cada familia es única, que cada uno de nosotros tiene una historia y que a veces el perdón es la única comprensión y son esenciales para sanar las relaciones familiares. Libérate de ese peso del resentimiento y aprende a ser feliz. Que tengan todos un feliz día, tarde, noche. Adiós.